Hay un pensamiento en el libro de San Mateo, en el capítulo número 13. San Mateo capítulo 13, versículo 34 y versículo número 35. Dice la palabra de Dios: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Específicamente, vamos a trabajar esta noche con una parábola que se conoce como el fariseo y el publicano. En el capítulo 18 del Evangelio según San Lucas aparece esta parábola. Esta parábola es corta, muy sencilla, pero muy profunda. Esta parábola tiene la particularidad de identificar a cada uno de nosotros y mostrar en una forma interesante cuál es el secreto para tener oraciones poderosas. Y más aún, ¿cuál es el secreto para alcanzar la gracia de Dios? Y mucho más, ¿cuál es el secreto para alcanzar el perdón de Dios? ¿Cuáles son los perfiles, las características de las personas a quienes Dios perdona? De las personas a quienes Dios recibe. ¿Cómo son, cómo piensan, cómo actúan, cómo se ven a sí mismas las personas que alcanzan la gracia de Dios? ¿Y cómo se ven aquellos que no alcanzan esa gracia? De allí la importancia de lo que vamos a estudiar. San Lucas capítulo 18, versículo número 9. El versículo 9 sirve de introducción y es bueno ver o notar una frase sobresaliente que aparece en el versículo 9. Dice el versículo número 9: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. El versículo 9 nos dice que hay dos grupos. ¿Cuáles son esos dos grupos? Número 1, los que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Así que están los que se confían, creen que son justos. Y ahora presenta la parábola tomando en cuenta esa introducción. Pongamos cuidado. Vamos a leer toda la parábola. Luego vamos a dividir los dos grupos. Luego vamos a ver las características o perfiles de cada uno. Y más tarde vamos a aplicar la parábola al día en que nosotros vivimos, a nuestra época actual. Y vamos a dejar que el mismo Jesús haga sobresalir o resaltar las cosas que Él quiere resaltar en relación a estos dos grupos de personas. Versículo 10. Leamos la parábola completa. Dice Él: dos hombres subieron al templo a orar. ¿A qué subieron? ¿Es bueno orar? Sí, es bueno. Uno era fariseo y el otro era publicano. ¿Cuántos grupos hay? Dos. Un fariseo y un publicano. En un momento vamos a explicar quiénes eran esta gente. El primero, el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Este hombre estaba orando ¿con quién? Consigo mismo, dice la palabra. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo, dice Jesús, que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Antes de hablar de la parábola tenemos que hacer algunas preguntas. Pregunta número 1. Pero venga acá, pastor, ¿y qué es una parábola? Usted está mencionando que parábola por aquí, que parábola por allá, pero ¿y qué es eso? Número 1. Número 2. Segundo, ¿por qué Jesús hablaba en parábolas? ¿Por qué usaba esas cosas llamadas parábolas? ¿Y cómo se pueden entender esas parábolas? Bueno, hablemos un poquito de las parábolas para ponernos de acuerdo y luego vamos a trabajar con esta. Una parábola es una figura de comparación. La palabra parábola viene de un término griego muy antiguo que se escribe parabolé y significa comparación. Una parábola es una comparación entre una cosa y otra. Una parábola es como una anécdota, es como un relato, es como una historia que pretende enseñar una verdad desconocida a través de acontecimientos conocidos. Ahora la pregunta: ¿por qué Jesús habló en parábolas? Muy interesante esto ahora. Número 1. Jesús habló en parábolas porque en la época de Jesús los más importantes maestros hablaban en parábolas. Hillel habló en parábolas.
Shammai habló en parábolas. Gamaliel hablaba en parábolas. Así que las parábolas eran utilizadas por los maestros de su época. Número 1. Número 2. Jesús habló en parábolas porque el profeta Isaías decía que él abriría su boca en parábolas. ¿Y recuerdan lo que leímos en San Mateo capítulo 13? Leamos. San Mateo capítulo 13, versículo 34, versículo 35. Miren lo que dice la Biblia en relación a Jesús y las parábolas. San Mateo capítulo 13, versículo 34. ¿Cómo dice? Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba. ¿Qué dice ahora? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, ¿qué cosa? Abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Así que él hablaba en parábolas porque la profecía lo anunciaba. Número 3. Jesús hablaba en parábolas porque mucha de la gente que lo seguía era gente común, gente sencilla, gente del pueblo. No necesariamente eran intelectuales. Una gran cantidad de ellos ni siquiera sabían leer. De modo que él tenía que poner sus enseñanzas a la altura de la gente que le estaba escuchando. Las verdades profundas tenía que presentarla en forma tal que la gente sencilla, como se le llamaban, la Am Haaretz, o gente de la tierra, la gente del pueblo, la gente común, pudiera comprender las verdades maravillosas que él traía. Recuerde usted que el Señor Jesús era nada más y nada menos que Emmanuel, Dios con nosotros. Es decir, Dios caminando por la tierra. Por eso muchas veces aceptó que lo adoraran. Imagínese usted cuántas verdades no tendría Dios para enseñarle a los seres humanos. Pero ¿cómo podrían los seres humanos entender la profundidad de Dios? ¿Cómo podían los seres humanos alcanzar la sabiduría de Dios? De modo que tenía que buscar un método, una manera, una técnica, una estrategia, una forma educativa para llegar al nivel de la gente. Y generalmente la gente que le seguía era gente sencilla. La mejor manera en ese momento eran las parábolas. Y por eso las utilizó. Ahora bien, número 4. Jesús usó parábolas porque a través de cosas de la naturaleza, de cosas del diario vivir, daba lecciones profundas que luego eran recordadas por las personas cuando veían esas cosas. La parábola de la red, habían muchos pescadores. La parábola de la oveja perdida, muchos de esos eran pastores. La parábola del sembrador, muchos eran campesinos que sembraban. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? De modo que él usaba cosas de la vida práctica para que luego entonces cuando la gente veía esas cosas se acordaba de lo que Jesús le había enseñado. ¿Por cuánto tiempo se recordaría? Por toda la vida, porque un pastor iba a bregar con ovejas toda la vida. Y número 5, Jesús hablaba en parábolas porque ante un tribunal usted no podía usar las parábolas como una manera de acusar a una persona. Ya que el juez diría, bueno, la parábola usted la interpretó así, pero usted la puede interpretar de otra manera. Mi pregunta, ¿verdad que se entiende por qué Jesús habla en parábola? ¿Le puedo dar el examen ahora? Ok. Número 1, habló en parábolas porque los maestros de su tiempo lo hacían. Número 2, habló en parábolas porque la profecía lo anunciaba, que él abriría su boca en parábolas. Número 3, habló en parábolas porque también la gente que le seguía era gente común de la tierra, gente sencilla. Número 4, habló en parábolas porque las lecciones que les daba las tomaba de la naturaleza, del diario vivir, de las cosas comunes de la vida. Y así la podían recordar toda la vida. Y número 5, habló en parábolas porque no lo podían acusar ante un tribunal por las cosas que decía a través de una parábola. Le voy a dar el examen para otro día porque el tiempo aquí va muy a prisa. Mejor sigamos. Hoy tenemos que trabajar con una parábola. Le llaman la parábola del fariseo y el publicano. Dice San Lucas capítulo 18, volvamos a Lucas 18, versículo 10. Vamos a ver cada partecita de una manera bien amena, bien interesante. Dice el versículo 10. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. ¿Cómo era el primero? Fariseo y el segundo, publicano. Yo no creo que en ese lugar estuviera calentándose el ambiente como se nos está calentando aquí. Así que, ¿cómo era el primero? Fariseo y el otro era publicano. Había 2 momentos en el día donde la gente oraba. Uno le llamaban la hora tercia y otro la hora nona. Tercio es 3 y nono es 9. La hora tercia era las 9 de la mañana y la hora nona las 3 de la tarde. Desde las 6 de la mañana hasta las 9, ¿cuántas horas pasaron? 3.
Y desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde, ¿cuántas horas pasaron? Adelante, 9. 6, 6, 2, 6, 3, 9. Así que era la hora nona. En la mañana, las 9 de la mañana, era la hora del sacrificio de la mañana. Se llevaba el cordero para sacrificarlo y dejarlo quemar todo el día hasta las 3 de la tarde. Y a las 3 de la tarde se sacrificaba el otro, que duraba quemándose hasta el otro día a las 9 de la mañana. Se le llamaba sacrificio continuo. La idea del sacrificio continuo es que siempre Dios está pendiente de cada uno de nosotros. ¿Se entiende, por favor? ¿Sí o no? Dios nunca nos deja ni nos abandona. Siempre está pendiente de nosotros. Siempre hay una puerta de gracia abierta para atender nuestras necesidades. Y el pueblo aprovechaba el sacrificio de la mañana para venir al templo a orar. Y también aprovecharon el sacrificio de la tarde para venir al templo a orar. Algunos exégetas o estudiosos de la Biblia dicen que posiblemente estas dos personas vinieron al templo en la tarde. Y más tarde vamos a ver por qué. El fariseo y el publicano vinieron en la tarde. Llama la atención esta parábola porque lo que están escuchando, hay fariseos y también hay publicanos. Y llama mucho más la atención por los perfiles o detalles de la parábola. Porque inconsciente o conscientemente, en la parábola está representado usted y estoy representado yo. Lo curioso de la parábola es que sale justificado quien nadie imagina que saldría justificado. Y entre un fariseo y un publicano aparecemos usted y yo. Lo interesante es que saldremos mejor justificados si nos avanzamos más hacia el publicano que hacia el fariseo. Lo curioso es que todos apelamos y apuntamos hacia el fariseo. Qué ironía, ¿eh? Siempre nos comparamos con la gente, no nos comparamos con Dios, ni nos comparamos con Jesús. ¿Sí o no? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Pues claro que sí, siempre nos queremos mejorcito que el que está al lado. Veamos la parábola y veamos algunos detalles interesantes. Número 1. Fueron al templo a la hora de la oración, posiblemente en la tarde, a las 3 de la tarde. Número 2. ¿Quién es el fariseo? Llama la atención la vida de los fariseos. Algún exégeta escribió lo siguiente. El fariseo es el que se menciona primero en la parábola. Lleva sobre su cabeza el chal o talid blanco de la oración, un paño blanco. En la fuente colocada a tal efecto a la entrada ha purificado concienzudamente antes de atarse en la mano, el brazo y las frente las filactelias rituales, según Éxodo capítulo 13, versículo 9 y 16 y Deuteronomio 6, 8. Se sitúa cerca del altar, de pie, erguido, con la cabeza levantada, mirando al cielo, los brazos extendidos y las manos abiertas, en la posición que prescriben las normas para esta devoción. Y posiblemente dice la plegaria del Talmud Menahot 43b. Y oiga lo que dice esa plegaria. Y por favor no se ofendan. Estoy hablando de lo que hacía el fariseo. La plegaria decía, con las manos abiertas, mirando hacia el cielo y hablando con Dios, decía, te alabo, oh Dios, creador del universo. ¿Es malo eso? ¿Va mal ahí? ¿Está él? No va bien, va muy bien. Pero agárrese ahora lo que viene. Por no haberme hecho ni pagano, ni esclavo, ni imbécil, ni mujer. Se supone que esas eran las 4 cosas más malas que había en la naturaleza. Aunque no le guste, así era. Pero gloria a Dios que Cristo vino a salvar a los hombres y a las mujeres. También vino a salvar a los paganos. Y si algún imbécil aparece, yo creo que sería yo el primero, ¿eh? También a los imbéciles vino el Señor a salvarnos, ¿sí o no? Pero esta era la manera como miraban el mundo los fariseos. Y es bueno que usted lo sepa para que pueda entender la parábola. Si no la entiende, no va a entender las parábolas del fariseo. Y otro exégeta, y como a ustedes les gusta el chisme, a mí no me hace daño. Déjeme decirle lo que otro exégeta decía. La oración del fariseo se centra en sus propias realizaciones. Veamos rapidito el capítulo 18. Vamos rapidito. Capítulo 18, versículo número 11. Dice, el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, ¿qué dice? Te doy gracias porque no soy como los otros hombres. ¿Cómo son los otros hombres? Ladrones, ¿qué más? Injustos, ¿qué más? Adúlteros, ¿qué más?
ni aun como este publicano. Y ahora dice el fariseo, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, etcétera, etcétera, etcétera. Ya vemos cómo es el fariseo. Ahorita tenemos que volver a darle duro a los fariseos. Vamos a ver el publicano ahora. ¿Quién era un publicano? Un publicano era una persona judía también. Recuerde que el fariseo era judío. El publicano también era judío. La diferencia es que el fariseo era escrupulosamente religioso, rabiosamente entregado a las cosas de Dios, conocedor de la palabra de Dios, entregado a las cosas espirituales y rituales, y en cambio el publicano no le importaban esas cosas. El publicano era inescrupuloso, era un tigre, era un bandido. Tan bandido y tan tigre que el trabajo que debían hacer los romanos lo hacían los publicanos. Por ejemplo, para pagar impuestos al gobierno romano, utilizaban a publicanos que eran judíos que se vendían a los romanos para ganar dinero. Me explico. Un cobrador de impuestos, un publicano judío, cobraba impuestos a los judíos para darle el dinero a los romanos. Pero espérese, entre lo que le cobraba al pueblo y lo que le entregaba a los romanos, la mayor parte se quedaba en el camino. ¿Entendieron ahora? Así que entonces eran ladrones. ¿Qué cosa eran? Ladrones. Si en una familia habían 5 y tenían que pagar, por decir, un denario, ¿cuántos denarios tenían que pagar? 5. Entonces el publicano le decía que no, que había que pagar 25. ¿Cuántos denarios le entregaba al gobierno romano? 5. ¿Y con cuánto se quedaba? Ahora entienden por qué un caballerito que vamos a ver al final devolvió 4 veces lo que se había robado. Ya lo veremos más adelante. Mejor sigamos aquí porque lo feo hay que dejarlo para el final. El publicano no tenía derecho ni acceso al templo. Su familia no podía venir a la escuela ni a la sinagoga a recibir educación como los demás niños judíos. El publicano era rechazado como una escoria de la sociedad. Se le consideraba como un pagano. Era un maldito de la sociedad. Era un enemigo de la nación. La gente no lo saludaba. ¿Conocen algún publicano entre los discípulos de Jesús? ¿Recuerdan a Mateo? Así que gloria a Dios que Jesús recibe a los publicanos. Y no solo los recibe, sino que a esos ladrones le llaman de que San Mateo. Imagínense, un ladronazo le llaman San Mateo. ¿Y escribió un evangelio o no? ¿Puede Cristo cambiar corazones malos? ¿Sí o no? ¿Transforma Cristo la vida de la gente? ¿Era publicano o no era publicano? ¿Era ladrón o no era ladrón? ¿Era un bandido o no era un bandido? ¿Sí o no? Así que si hay algún bandido escuchando esta noche este mensaje, le tengo buenas noticias. Usted puede convertirse en un santo y hasta puede escribir un libro santo también, bendito sea Dios. Este hombre llamado Mateo se convirtió tanto que ahora le llamamos ¿cómo? Evangelio según San Mateo. Ay, mamacita linda. ¿No le voy a tener que llamar Evangelio según San Andrés? Mejor sigamos. Hay un escritor que dice esto acerca de los publicanos. Es muy interesante el asunto de las parábolas, porque a través de las parábolas nosotros podemos descubrir, número 1, cómo era la costumbre en la época de Jesús, cómo era la gente, cómo era la sociedad, cómo se movían las cosas, ya que Jesús utilizaba cosas prácticas y reales de la vida común. Este escritor dice que los publicanos están excomulgados y no tienen nada que hacer en el templo, no tienen nada que buscar en el templo. Todos saben que estos son ladrones y el dinero es su Dios. Es un traidor a la nación, es un pervertido, una persona sin escrúpulos. El publicano no ostenta ningún signo externo de devoción, no le importa la religión, no le importan las cosas espirituales, aparentemente. Se decidió y se dedicó a robar y a hacer cosas extrañas. Sigue diciendo este autor. Este hombre que ni puede ni se atreve a acercarse a la presencia de Dios, no sabe ni consigue adoptar la postura normal de la oración. Dice la Biblia que se mantuvo como, lejos, capítulo 18, versículo número 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Mientras el fariseo se acercaba al altar, se paraba al lado del altar y abría las manos y hacía su oración extraña, que yo no voy a repetir para no ofender a nadie. El publicano se mantenía lejos, se mantenía apartado, se mantenía sin reclamar ninguna bendición. De hecho,
El publicano se sentía tan mal, y lo era, se sentía tan vil, y lo era, se sentía tan sucio, y lo era, que no quería ni levantar la cabeza. No estaba hablando mal de nadie que lo rodeara, porque el peor era él. No estaba reclamando ninguna bendición de Dios, porque no la merecía. No estaba orando con él mismo, porque era una cosa llena de pecado y de maldad. Se estaba dirigiendo a Dios, pero lejos del altar, porque no merecía estar cerca del altar. ¿Me están entendiendo la idea, por favor? ¿Se está entendiendo la idea, por favor? Recuerde que este es el que va a salir justificado. El super malo, el malísimo. Y es lo que nosotros no queremos reconocer, que somos malos y pecadores. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Siempre andamos buscando una disculpa, una excusa para nuestras debilidades y defectos. ¿Es así o no es así? Este publicano no, dijo, yo soy malo y así lo soy, y aquí vengo, Señor. Me voy a mostrar a usted como yo soy. No voy a guardar ni esconder nada. Mírame, Señor, así soy. Bendito sea Dios. Pues esa parábola me gusta. Dice este exégete, este escritor, que él estaba compungido, cabizbajo, no llega ni a levantar la mirada mientras se golpea el pecho. San Lucas, capítulo 23, versículo 48. ¿Qué significa golpearse el pecho? Cuando era niño ocurrió un incidente y me dio mucha risa ver a mi mamá golpeándose el pecho. Y después le cuento, voy a contar al ratito esa cosa. San Lucas 23, versículo 48. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, ¿qué cosa dice? Se volvían, ¿haciendo qué? Golpeándose el pecho. ¿Qué significa en la Biblia golpearse el pecho? Golpearse el pecho significa un gesto extremo de aflicción y de remordimiento. ¿Crucificaron a Jesús? Cuando miraron que Cristo murió en la cruz y tembló todo y se estremeció todo, entonces descubrieron que verdaderamente habían clavado al Hijo de Dios. Sintieron remordimiento, se sintieron culpables de lo que habían hecho. ¿Y qué empezaron a hacer? Golpearse el pecho. Yo estaba jovencito y estaba jugando en el patio de mi casa y mi mamá parece que estaba cocinando en la cocina. La casa que vivíamos era una casa de madera y el techo de zinc. Y ustedes saben que en muchos lugares tiembla la tierra. Nosotros vivíamos en una isla, la isla de la República Dominicana, que compartimos con Haití. Y esa mañana yo estaba jugando tranquilo en el patio de mi casa y de repente yo siento que un árbol grande que hay en el patio como que se sacude. Digo, oh. Y había una mata de cereza. ¿Saben lo que es cereza? ¿Conocen la cereza? De una cereza grandota. Yo veo que la matita se sacude. Y de repente miro para la casa y oigo la casa como que la madera suena. Y voy tranquilo a contarle a mi mamá lo que está pasando. Ella está muy entretenida porque a veces cocinando con la bulla de los calderos y la cosa como que no se oye bien. Y yo le digo, mamá, y me dice, dime mi hijo, ¿tú no oyes que se está moviendo la cosa? Dice, ¿qué es lo que se está moviendo? Y digo, para que tú veas. Ay, mamacita linda, ¿para qué le dije eso? Cuando esa mujer oyó esa casa que hacía, y la casa se movía, porque cuando tiembla la tierra suena un sonido raro como de que, ¿no se han dado cuenta de eso? Compadre, esa mujer se tiró al suelo y empezó a hacer por ese pecho. Misericordia, Señor. Y yo mirándola y empecé a reírme. Y a reírme. Y ella entonces, asustada porque la tierra tiembla, asustada por la bulla y incómoda porque yo me estoy riendo. Entonces yo la miré y le digo, pero ¿qué es lo que a ti te pasa? Y la casa que sonaba y cuando me ve que me estoy riendo y ella dándose por dándose duro, misericordia, Señor. Y por misericordia, Señor. Digo, mamá, pero ¿qué es lo que a ti te pasa? Dice, mira, muchacho, ¿tú no le tienes miedo a la ira de Jehová? Sí, tírate al suelo. Y me dije, ¿para qué? Dice, ¿qué te tiré ahí, hijo? Y me tuve que tirar porque si no, compadre. Y me tiré ahí y le dije, pero yo no me tengo que dar en el pecho. Me dice, no, tú no te tienes que dar ningún pecho. Se calmó la cosa, se paró todo y después me quería arreglar la doña, dije, porque yo me estaba riendo. Y le digo, sí, ajá, ese señor que está diciendo temblar la tierra va a ser justo contigo si tú me pones la mano encima. Porque yo fui que te avisé, tú te lo cocinaste ni cuenta te estaba dando. Misericordia, Señor. Hay algunos perfiles interesantes entre el fariseo y el publicano. Miren, a mí me gusta la Biblia. Y le voy a decir por qué me gusta la Biblia. Cuando apenas era un adolescente, conocí a mi Señor. Y descubrí
que si uno aprende la Biblia y vive como la Biblia enseña, la vida se ve de otra manera. ¿Me entienden? ¿Cómo se ve la vida? Yo le garantizo a usted que si usted viviera de la palabra de Jehová, la mitad de sus problemas desaparecerían, aunque vinieran problemas mayores, pero tendría más fuerza para enfrentar problemas mayores que los pequeños problemas que tiene hoy día. No es que los problemas no vendrán. Lo interesante es que usted estará mejor preparado para hacerle frente. ¿Es así o no es así? El Señor está comprometido con su palabra. Y el que toma su palabra y la hace suya, entonces Dios se compromete con la persona. Vemos algunos perfiles del fariseo. Vamos a hacerlo rapidito, porque aquí el tiempo va muy aprisa. Voy a ir rapidito a describir el fariseo, la oración del fariseo, y luego vamos a describir la oración del publicano, y más tarde vamos a entrar entonces en lo práctico. Vamos a tomar un publicano, malo y pecador, y vamos a ver cómo el Señor Jesús lo tocó y lo cambió. Hablemos del fariseo. La oración del fariseo se centra en su propia persona. San Lucas capítulo 18. Vamos rapidito. San Lucas capítulo 18. Cuidadito con el fariseo. Lucas capítulo 18. El fariseo nos dice, a partir del versículo 11, número 1, yo soy así, yo doy esto, yo ayuno, yo gano, yo pago. El centro de la oración del fariseo no es Dios, sino él mismo. ¿Quién es el centro? Él mismo. Inclusive dice más adelante que él oraba consigo mismo. En griego, la expresión que oraba consigo mismo significa que oraba centrado en él mismo, que estaba haciendo la oración a voz baja, que la raíz, la forma de hacer su oración estaba enfocada en su propia persona, no en la persona de Dios. El fariseo da gracia por ser virtuoso. El fariseo se justifica a sí mismo comparándose con transgresores peores que él. El fariseo está diciendo, yo soy mejor que ellos. Yo hago mejor que ellos. Está justificándose delante de Dios. A él no le importa a Dios. A él le importa lo bueno que él está haciendo. Su oración desborda autosuficiencia y exaltación de sí mismo. Él es el importante. Él es la persona del centro. A él es que hay que mirar. En cambio, veamos lo que pasa con el publicano. Hay un exégeta bíblico que escribió lo siguiente. La oración del publicano es una súplica para que Dios intervenga en su vida. El único sujeto de su plegaria es Dios. Y él dice, Señor, ten piedad de mí. El publicano está recriminándose a sí mismo porque él sabe que es un pecador. Él no está pensando en los demás, ni siquiera en el fariseo que está al frente. Él está pensando que él está mal delante de Dios. Él está pensando que su vida no está correcta con Dios. Él está consciente que las cosas no han sido como Dios quiere en su vida. A él lo único que le interesa es que Dios sepa que él se siente mal con él mismo. ¿Se entiende, por favor? ¿Se entiende, por favor? Él se está mirando con Dios, no con los seres humanos. Él está interesado en arreglar sus cosas con Dios. No le interesan los seres humanos. Él sabe que está fallándole a Dios. No importan los seres humanos. Él sabe que está tan mal que no puede ir al frente al altar. Él se queda lejos, a la distancia, porque ha vivido mal delante de Dios. Es un ladrón, es un pervertido, no ha sido religioso, no le han importado las cosas de Dios, ha estado lejos de Dios y él lo sabe. El publicano no habla de nadie, no critica a nadie, no se compara con nadie. El publicano no necesita aplastar a los demás para sobresalir, ni denigrarlos para destacar, ni ensuciar a nadie para sentirse limpio. Él sabe que él está sucio, y es lo que le importa, venir a Dios para que Dios lo limpie. Él no está culpando a nadie porque está sucio, él está sucio. ¿Entiende lo que está pasando con el publicano? ¿Se entiende o no se entiende? Me gusta porque este autor escribe, su miseria le basta para saber que es un pobre pecador, necesitado de la gracia divina. Sus palabras huelen a arrepentimiento y ansia de reconciliación. Se limita a repetir, perdóname, es decir, Dios mío, estoy muy lejos de ser lo que tú podías esperar de mí. No puedo seguir así. Haz algo por mí. Yo no me siento bien así.
Yo quiero que mi vida cambie. Yo estoy mal. No estoy más mal, ni menos mal, ni un poquito. No, yo estoy mal. Yo estoy fracasado. Necesito que me ayude, Señor. En cambio, el fariseo oraba consigo mismo, oraba interiormente. Su oración era un monólogo interior, no era un diálogo con Dios, no entraba en comunión con nadie. El fariseo se paró allí enfrente, al lado del altar, con las manos abiertas, diciéndole a la gente que él era un toro, dicen en mi país. ¿Era qué cosa? El duro, el toro, algunos dicen era un caballo, perdón. Lo que significa todas esas cosas es que era un tremendo, era una persona fuera de serie. Y es verdad que estaba fuera de serie porque estaba completamente perdido. Mire si estaba fuera de serie. Se sentía tan salvado que estaba completamente perdido. Había sacado a Dios de su vida. Y curiosamente, la conclusión de la parábola llama la atención. Vemos en cambio el fariseo, el publicano. La oración del publicano es un grito provocado por su profunda insatisfacción existencial. Se parece al Salmo 51. El publicano no sabe mucha Biblia o teología, pero sabe que para ser justificado no basta compararse con los que están peor que nosotros, sino que hay que compararse ante aquel que está por encima de todos. En 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, dice que Dios ve el corazón. ¿Qué es lo que ve Dios? Dios sabe quién tú eres. Dios sí conoce tus motivos y tus intenciones. Dios sí sabe lo que nadie sabe. ¿Sí o no? Podemos engañarnos a nosotros mismos un tiempo, engañar a los demás por mucho tiempo, pero nunca engañar a todo el mundo todo el tiempo. Un día las cosas se van a saber. Y este publicano decidió que en ese momento era cuando las cosas se tenían que saber. ¿Qué se tenía que saber? Que él estaba mal con Dios. ¿Qué se tenía que saber? Que su vida era un fracaso y una derrota espiritual. ¿Qué se tenía que saber? Que él no estaba caminando como Dios mandaba. ¿Qué se tenía que saber? Que él necesitaba perdón. Seamos honestos y sinceros. ¿Verdad que necesitamos ser sinceros con Dios? Y abrir nuestro corazón. Y pedirle a Dios en realidad que nos cambie, que nos limpie por dentro. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y me gusta la conclusión de la parábola. San Lucas capítulo 18. Mire qué cosa linda. Versículo 14. Os digo, dice Jesús, que descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla, ¿qué cosa? Será enaltecido. ¿Qué hizo el fariseo? ¿Se humilló? No, se enalteció. ¿Qué hizo el publicano? Se humilló. Ok, ¿por qué perdonaron al malo y condenaron al bueno? ¿No le parece curioso eso? ¿Es malo ser bueno y bueno ser malo? A ver, ¿sí o no? ¿Es malo ser bueno? ¿Es bueno ser malo? ¿Es malo ser malo? ¿Es bueno ser bueno? ¿Y cómo se entiende esta cosa? ¿Cómo funciona esto? ¿Salió justificado el publicano? ¿Era el malo? Entonces bueno ser malo. ¿O cómo que no? Y no son los resultados. ¿Salió justificado el fariseo? ¿Era bueno? ¿Cómo que no? Si el tipo iba a la iglesia toda la semana y guardaba las cosas que Dios mandaba y hasta daba diezmo y ofrenda y estaba cumpliendo con todos los requisitos. ¿Es malo cumplir con los requisitos de Dios? ¿Es malo venir a la iglesia? ¿Es malo devolver el diezmo? ¿Es malo cumplir con todo el asunto que dice aquí la palabra de Dios? No. ¿Qué es lo que hay de malo en lo bueno y qué es lo que hay de bueno en lo malo? Esa está buena, ¿eh? ¿Qué hay de malo en lo bueno? El yo, el orgullo. Él lo hacía todo para la gloria de ¿quién? De él mismo, no para la gloria de Dios. ¿Y qué hay de bueno en lo malo? El reconocimiento de que no somos nada, de que estamos mal delante de Dios. ¿Lo reconoció el publicano? Una pregunta entonces en este momento. ¿A cuál de los dos grupos se parecería usted? ¿Al fariseo o al publicano? Seamos sinceros, vamos a ser bien sinceros. ¿Cuántos sinceramente se consideran un buen fariseo y esta noche han descubierto que son fariseos? ¿Puede levantar la mano? Yo no la voy a levantar, yo no quiero ser fariseo. ¿Y cuántos sinceramente reconocemos que somos publicanos, que necesitamos arreglar nuestra vida con Dios? Sinceramente, bendito sea Dios, bendito sea Dios. Así que tenemos cuenta que arreglar. Vamos a terminar esta noche con la historia de un publicano. Este no solamente era publicano,
no solamente era ladrón, no solamente era malo, sino que era el jefe de todos los ladrones. Mire qué cosa. O sea que este no era publicano, ¿no? Este era el jefe de los ladrones, compadre. Y está en el mismo libro de San Lucas, capítulo 19. Me gusta esto porque no solo a los publicanos como Mateo, sino a los ladrones, sino a los jefes de los publicanos, como este caballerito, el Señor Jesús ayudó. San Lucas capítulo 19, versículo número 1, 2, 3. ¿Puedo leer? San Lucas 19, 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. ¿Qué cosa era ese hombre? ¿Y primero qué era? Jefe. Ay, mamacita linda. ¿Se acuerdan del robo? ¿Se acuerdan del sistema? Del sistema que hablamos ahorita, ¿verdad? Si una persona tiene que dar un denario, ¿cuánto le cobraban? ¿Quién se quedaba con 4? El cobrador. Pero la pregunta es, ¿y si había un jefe de los publicanos, con quién tiene que partir la mitad? Con el jefe, compadre. Así que venía y le decía, jefe, aquí tengo 20. 10 para usted y 10 para mí. ¿No era robar también? Oiga, si usted es amigo de un ladrón y el ladrón roba y le da la mitad a usted, ¿usted no es ladrón también? Posiblemente sea 2 veces ladrón, porque imagínese, ese es un ladrón, pero si son 30 ladrones y los 30 le están dando a usted, ¿usted es ladrón 30 veces? Y se dice que el tipo era rico, jefe de los publicanos y qué más, y rico, ya sabemos lo que es un publicano. Mire qué cosa linda, versículo número 3. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. ¿Quién se lo impedía? La multitud. Recuerde que ese hombre de quien estamos hablando, llamado Zaqueo, no puede ir a la sinagoga, no puede ir a la escuela a llevar a sus hijos, no puede estar en la sociedad de los judíos. Aunque era judío, era considerado un pagano. Recuerde que era un maldito de la sociedad, era un paria de la sociedad, aborrecido de todo el mundo. ¿Entienden? Porque era un ladrón que explotaba al pueblo. Y ahora él quiere conocer a Jesús, pero no puede ir al templo. Quiere conocer a Jesús, pero no puede entrar a la sinagoga. Quiere conocer a Jesús, pero tiene que tener cuidado. ¿Dónde lo va a ir a conocer? Porque la gente no está contenta con ello. De hecho, habían unos tipos malísimos, unos asesinos, llamados los sicarios. Y Cristo tenía uno de esos en el grupo. Y estos tipos usaban unos cuchillones de este tamaño. Y el gozo de los sicarios era matar publicanos. Su gozo era agarrar a un publicano y atravesarlo con el cuchillo de un lado para el otro. Se imagina este chiquitín llamado Zaqueo, que lo agarraran y lo clavaran. Así que la multitud era tan grande y no le permitía ver a Jesús. Mire qué cosa linda. ¿Saben ustedes qué significa el verbo saquear? Cuando la noticia dice que saquearon un comercio, ¿qué fue lo que le hicieron? Mamacita linda. Así que el nombre de este muchacho se convirtió en un verbo sinónimo de robárselo todo. Saquearon todo. Y hubo un saqueo. ¿Le pondré a usted saqueo al hijo suyo? Así que este era tan ladrón, un ladrón tan ladrón, que hasta el verbo, su nombre lo convirtieron en un verbo. Saquear. Y ese super ladrón, ese ladronazo, jefe de los ladrones, quería conocer a Jesús. ¿Quiere Jesús conocer a los ladrones, sí o no? ¿Entre quiénes lo crucificaron? ¿Sabe por qué pusieron a Cristo en el medio de 2 ladrones? ¿Nunca se han preguntado por qué no lo pusieron a un lado? Veo que a ustedes les gusta el chisme también, se quedan calladitos, como dice, dele, pastor. Miren, lo colocaron en el medio porque entre 3 personas malas, la peor se colocaba en el medio. Así que si los 2 del lado eran malos, querían decir que el del medio era peor. Número 1. Y número 2, los judíos jamás aceptaban que a un judío lo crucificaran. ¿Por qué gritaron a Jesús, crucifícale? Para que muriera una muerte que morían solamente los malditos de Dios. Las personas que morían crucificadas o ahorcadas no tenían derecho a la salvación, jamás, se perdían para siempre. Por eso, el odio de los judíos era tan grande por Cristo y contra Cristo, que pidieron que fuera crucificado para que se perdiera para siempre. Y ahora este ladrón quiere conocer a Jesús. ¿Fue publicano el que fue al templo a orar y salió justificado? ¿Era ladrón? ¿Era pecador? Hace un momento todos levantamos la mano diciendo que éramos pecadores. ¿Todavía usted mantiene esa posición? Yo la mantengo.
Ahora mire qué cosa linda, versículo 4. Y corriendo adelante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Lucas 19:5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, ¿qué cosa? Zaqueo. ¿Sabía el nombre de Jesús? ¿Quién se lo dijo? Jesús conoce los nombres de todas las personas y sabe el nombre suyo que vino aquí esta noche. Déjeme decirle que el Espíritu Santo lo trajo usted aquí esta noche. Porque algo quiere Dios con la vida suya. Date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Me gustaría mucho un día hablarles del verbo posar. ¿Qué es una posada? ¿Qué es posar? Él estaba diciendo, es necesario que hoy yo me quede en tu casa, cene contigo y duerme en tu casa. Pero era un ladrón, Zaqueo. Era publicano. Los sacerdotes y los rabinos judíos visitaban a los publicanos. No. ¿Dormían en la casa de los publicanos? No. ¿Comían en la casa de los publicanos? No. ¿Se relacionaban con los publicanos? No. ¿Y qué está haciendo Jesús? Está haciendo lo que vino a hacer a la tierra, salvar a los pecadores. De modo que si usted es un pecador, está en buen lugar. Aquí la gente viene para encontrar salvación y vida eterna. Mire qué cosa linda, sigue diciendo. Entonces él descendió a prisa y le recibió ¿cómo? Gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre ¿cómo? Pecador. ¿Estaba en la casa de quién? Déjeme hacer una pregunta esta noche. Y quiero que sea bien sincero o sincera conmigo. ¿Le gustaría que el Señor Jesús le visitara en su casa? Sinceramente. ¿A cuánto le gustaría que el Señor Jesús le visitara? ¿Visita a Jesús a los pecadores? Mire, está visitando a Zaqueo. ¿Se imaginan las cosas que debían estar comentando en la casa? Imagina la señora de Zaqueo. Cuando él llegó, Zaqueo era chiquitín. Llegó arrebatado el chiquitín, diciéndole a la mujer, arréglame la mejor habitación que tenemos por ahí. Y vamos a hacer una tremenda cena. ¿A qué no me dice quién viene para acá? Y la señora le dice, pero aquí no viene nadie, nada más que los compañeros tuyos. Le dice, no, para acá viene un rabino. Dice, tú tienes que haberte vuelto loco. No, ¿para qué viene un rabino? Te digo que viene un rabino. ¿Quién viene para acá? Viene Jesús de Nazaret. Tú estás delirando, tú estás loco. ¿Tú crees que Jesús te va a hacer caso a ti? Dice, sí, viene con una multitud de gente y va a dormir aquí. No relaje. Y cuando la doña mira por la ventana y ve esa multitud que viene, porque Cristo andaba con un regalo de gente siempre, se puso nerviosa la doña y se fajó y llamó a la criada, vamos a cocinar, vamos a darle el negocio. Se quedó Jesús en la casa de Zaqueo. Comió con Zaqueo. Me gusta el discurso de Zaqueo. Escucha lo que le voy a decir. Si usted no tiene discurso todavía, es porque no ha dejado que Cristo entre a su casa o a su vida. Toda persona que tiene un encuentro con Jesús, toda persona que realmente deja entrar a Jesús, tiene un discurso en su vida. Hay muchos cristianos hay muchas personas que son religiosas, pero no son cristianas. Los cristianos dejaron entrar a Cristo a su vida. Y cuando Cristo entra, tenemos un discurso en nuestros labios, un discurso de arrepentimiento. ¿Era ladrón Zaqueo? ¿Qué es lo menos que hace un ladrón? Dar. El ladrón roba, pero no da. Miren el discurso de Zaqueo. Permita a Dios que cada uno de nosotros pueda tener su discurso comenzando esta noche. Discurso de Zaqueo, capítulo número 19, versículo número 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, y yo podría decir encima de una mesa, porque era pequeñito, había mucha gente, dijo al Señor, he aquí, Señor, ¿qué cosa? La mitad de mis bienes doy a los pobres. Claro, ¿se acuerdan lo que dije por hace un rato? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? La mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo ¿cómo? ¿Por qué cuadruplicado? ¿Era ladrón? Mi pregunta, ¿había tocado Jesús el corazón de Zaqueo? ¿Cómo lo sabemos? Cuando el Señor Jesús toca el corazón de una persona, la persona deja salir lo más precioso de su vida. ¿Qué es lo que más quieren los ladrones? ¿Dinero o no? ¿Sí o no? ¿Qué es lo que menos quieren dar? Dinero. ¿Qué quiso dar Zaqueo primero?
lo más precioso de su vida, dinero. Dio su discurso. Si en verdad hemos encontrado a Jesús, si en verdad tenemos un encuentro con Él, si en verdad ha entrado a nuestra vida, sacamos lo mejor de nosotros. Hoy día las iglesias cristianas son una vergüenza, las iglesias cristianas son una burla, son una charada, porque los que se llaman cristianos esconden lo mejor de ellos para ellos mismos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si tuvieran un encuentro con Jesús fueran distintos y diferentes. Y la gente vería no un mensaje, sino un mensajero. La gente vería no un sermón, sino la vida de una persona y su testimonio. Y eso es lo que el mundo necesita hoy día. Predicadores. El mundo está harto de tantos predicadores. El mundo necesita gente que vivan lo que están diciendo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Era un ladrón Zaqueo? ¿Era un ladrón Mateo? Cristo cambia a los pecadores, los ladrones, los transforma en santos y hasta los pone a escribir libros de la Biblia. Y perdone, pero usted y yo no somos los mejorcitos tampoco. ¿Sí o no? ¿Necesitamos que Cristo entre en nuestro corazón también? ¿Hay cosas en nuestra vida que cambiar? ¿Usted quiere que eso ocurra en la vida suya? Olvídese de religiones, yo estoy hablando de Jesucristo. Porque hay muchos que con todas sus religiones se van a ir derechito a la perdición. Como el fariseo. Son tan religiosos que lo único que tienen es su religión. ¿Sí o no? Y la religión, queridos, es importante. Pero la salvación es mucho más. Y la salvación es Cristo Jesús. Me llama la atención cuando Cristo dice aquí al final, versículo número 9. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Quién llegó ese día a la casa de Zaqueo? Jesús. ¿Quién era salvación? Jesús. Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, ¿qué cosa? Lo que se había perdido. Y esta noche tengo una pregunta y voy a terminar aquí. Seamos sinceros. ¿Verdad que si seguimos como vamos a terminar perdidos? ¿No les parece que es un buen día hoy para detenernos un poco y empezar a caminar como el Señor Jesús dice para alcanzar la salvación? ¿Quién es la salvación? Jesucristo. ¿Quisiera esta noche usted decirle sí a Jesucristo para agarrar la salvación? ¿Cuánto quisieran decirle sí a Jesucristo? Vamos a estar en pie, vamos a orar. Querido Padre Celestial, gracias, muchísimas gracias por darnos a Cristo Jesús. Señor, nosotros no queremos ser religiosos, nosotros queremos ser cristianos. Y como significa el término, queremos ser pequeños Cristos, personas que reflejan a Jesucristo. Como Mateo, queremos ser cambiados de publicanos a santos, de pecadores a personas que siguen a Jesús. Como Zaqueo, queremos cambiar nuestro estatus. Queremos ser hijos de Dios, miembros de su familia, herederos del reino de los cielos. Señor, que nuestro encuentro con usted provoque nuestro discurso, pero que nuestro discurso no sean palabras, sino el testimonio de una vida cambiada, una vida transformada, una vida nueva por la gracia de Dios y por el poder del Espíritu Santo. Que nuestra vida refleje y revele su carácter, su perfil, sus atributos, sus bellezas, Señor. Señor, que al conocernos, las personas puedan decir, verdaderamente, Dios ha cambiado la vida de este hombre, la vida de esta mujer. Hoy, Señor, todos los presentes aceptamos a Jesús en nuestra vida para que nos guíe, para que nos cambie, para que nos transforme. Usted conoce nuestras necesidades, usted sabe nuestras debilidades y flaquezas, usted conoce nuestras angustias. Señor, usted sabe nuestros secretos motivos, usted sabe las cosas que hay adentro de nosotros, usted sabe las cosas que nadie sabe. Y usted sabe aquellas cosas que no nos dejan dormir. Usted sabe, Dios, a qué nos referimos. Pero como aquel publicano que fue al templo y no se atrevió a decir palabras y se mantuvo lejos y solo dijo, Señor, sea propicio a mi pecador, hoy decimos lo mismo. Usted sabe nuestra vida. Perdónenos, Señor, y cámbienos. Y permítanos tener el discurso de Zaqueo. Permítanos tener el testimonio de personas perdonadas y reconciliadas con usted. Que su nombre sea bendecido, alabado y glorificado, Señor, pero que lo sea en nuestra vida, en nuestro deseo y oración, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Se pueden sentar, muchas gracias, Dios les bendiga.